El día de hoy vamos a ver el tamaño de muestra, pero ya pensando en controlar los sensores de tipo 1 y los sensores de tipo 2, ¿no? Un tamaño de muestra más que todo vinculado de- para controlar, ya pensando en las pruebas de hipótesis principalmente, ¿no? Pensando en las pruebas de hipótesis, ¿cuál será la manera en la que esto se procede, ¿no? Ya. A ver, cuando trabajamos con tamaños de muestra para pruebas de hipótesis, ¿no? Vamos a anotar un poco esto. Cuando se trabaja con tamaños de muestra basados en, eh, en los sensores de tipo 1 y 2, se debe, ¿no? Se debe predefinir, ¿no? Se debe predefinir tres aspectos, ¿no? Como en el caso anterior, ¿no? En esto, nosotros teníamos que definir dos cosas, ¿no? El ancho del margen de error, el epsilon, y el nivel de confiabilidad. Y bueno, el sigma venía por el comportamiento de los datos de algún estudio anterior, ¿no? Entonces, estos dos los teníamos que predefinir, ¿no? Antes de hacer justamente el cálculo del tamaño de la muestra, digamos, ¿no? En nuestro caso, ahora hay tres aspectos que nosotros vamos a tener que controlar. El primero es el error de tipo 1, ¿no? El tamaño del error de tipo 1, ¿no? El tamaño del error de tipo 1, ¿no? ¿Cuán grande vamos a tolerar que sea el error de tipo 1? Si recuerdan, nosotros lo habíamos denotado como alfa, ¿no? Como alfa. Y un número bastante convencional, ¿no? Bueno, los números más convencionales en este caso, ¿no? para el alfa, como habíamos visto en el mismo caso de los intervalos de confianza, este podría ser 0. Desde el más pequeño, ¿no? Al 1% de confiabilidad, bueno, en este caso, perdón, 1% de significancia, 0.05 de significancia o llegar hasta un 0.10 de significancia, ¿no? Estos tres son los valores más comunes para el alfa, ¿no? Al definir esto, ¿no? Entonces, tenemos que predefinir el tamaño del error de tipo 1 y es definir básicamente el valor de alfa. Y estos tres serían los más convencionales. Lo segundo, ¿no? El tamaño del error de tipo 2. Este error de tipo 2 nosotros lo habíamos denotado con esta beta, ¿no? Con beta. El error de tipo 2 existe o se presenta cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Cuando rechazamos la hipótesis nula significa que hay una hipótesis alternativa que puede ser la correcta, ¿no? Puede ser la correcta en el sentido de que si no es la correcta, ¿no? Y nosotros estamos rechazando la hipótesis nula, estamos entrando justamente en este error de tipo 2, ¿no? Entonces queremos reducir un poco ese tipo de error. Habíamos discutido que el error de tipo 1 es un tanto más importante que el error de tipo 2, ¿no? O sea, el alfa es más importante que el beta, pero el beta también tiene su nivel de significancia basados en que si rechazamos queremos estar seguros de que la hipótesis alternativa es una buena alternativa, ¿no? Entonces, dentro del beta, los valores más comunes son un poco más altos, justamente por esa razón, ¿no? Betas de 0,2, ¿no? Y en algún caso un beta de 0,01, ¿no?
0,1 y 0,2, ¿no? Es como un error de tipo 2 del 10%, un error de tipo 2 del 20%. Estos dos valores serían los más convencionales eh, para un error de tipo 2, ¿no? Tal vez el 10% pueda ser lo más acorde, ¿no? Un poco lo más exigente. Y en el caso del alfa, el 0,5 es el más común, ¿no? Es un nivel de significancia del 5%, ¿no? Ya, entonces, estos son los dos primeros criterios que tenemos que definir, ¿no? ¿Cuál es el valor del error de tipo 1? ¿Cuál es el valor del error de tipo 2? Y la siguiente medida, ¿no? La siguiente medida que tenemos que definir es, nuestro tamaño de muestra tiene que controlar, ¿no? Nuestro tamaño de muestra va a controlar, por un lado, el error de tipo 1, y el error de tipo 2 aparece siempre y cuando la hipótesis alternativa no sea, bueno, aparece siempre y cuando la hipótesis nula se rechace, ¿no? Y la hipótesis alternativa sea una candidata, digamos, ¿no? A ser cierta. Entonces, esta tercera medida, ¿no? La vamos a denotar con esta letra griega que se llama delta. Con esta letra griega que se llama delta. Y esta delta está vinculada, ¿no? Esta delta está vinculada a la distancia que nosotros vamos a poder, o a una distancia entre la hipótesis, entre la media, ¿no? Entre la media planteada, ¿no? Y el efecto que nosotros queremos detectar de alguna manera, ¿no? Esto lo podemos llamar como un efecto del tamaño, eh, un efecto, a ver, ¿cómo lo podemos llamar de la mejor forma? Ya, y normalmente se llama el efecto de tamaño, ¿no? El efecto de tamaño. Ya, lo vamos a llamar como efecto de tamaño. Y la idea del delta es un poco, tiene este sentido, ¿no? Es como la diferencia en valor absoluto, ¿no? La diferencia en valor absoluto del valor de la media que nosotros planteamos. Voy a poner aquí abajo mejor para que se vea mejor. Es en valor absoluto la diferencia entre la media que nosotros planteamos, ¿no? El μ0, menos, ¿no? Menos el mu, ¿no? Menos el mu alternativo, lo vamos a llamar, ¿ya? Es como, si yo planteo que la media es, no sé, si yo planteo que la media es de 10, digamos, de algún determinado ejemplo, ¿no? Mi media, yo planteo mi hipótesis nula que la media es igual a 10, ¿no? Pero como hipótesis alternativa yo digo, no, es distinto de 10 y yo pienso que a lo mucho se va a alejar en 3 unidades, digamos, ¿no? A lo mucho se va a alejar en 3 unidades. Entonces, este podría ser, mu es 10 y la alternativa podría ser 13 o 7, ¿no? Porque es la media que se aleja en 3 unidades del mu, ¿no? Este delta se le puede entender como una distancia, digamos, ¿no? ¿Cuánto me estoy alejando del valor que estoy proponiendo en la hipótesis nula, ¿no?
a medida de que me aleje más, ¿no? Posiblemente estoy planteando una hipótesis alternativa más extrema, ¿no? Y mientras me aleje, mientras el delta sea más pequeño, ¿no? La hipótesis alternativa significa que es mucho más cercana al valor de la hipótesis nula, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Sé que suena un poco confuso ahora. A ver, lo vamos a ver medio de forma gráfica, a ver si se puede entender un poquito mejor esta parte. ¿Y por qué es importante este delta? Porque es como la calidad, ¿no? Este delta me va a marcar un poco la calidad de la prueba estadística que haga, y esa calidad va a estar relacionada al tamaño de muestra, ¿no? Mientras el delta que yo defina sea mucho más pequeño, ¿no? Si el delta que yo defino es muy pequeño, entonces lo que va a suceder es que el tamaño de muestra va a ser más grande, ¿no? Y si el delta es más grande, el tamaño de muestra se va a volver más pequeño. Esa es un poco la relación. Vamos a ver, denme un momentito, voy a abrir una pizarra para mostrarles esta idea. Vamos a ver. Ya, esta es una de las que hemos ido viendo. Ya. A ver, teníamos nuestros apuntes, si recuerdan, de las pruebas de hipótesis, ¿no? Con las diferentes relaciones, región de aceptación, rechazo, los errores. Y cuando estábamos estudiando, si recuerdan, los tipos de errores, ¿no? Los tipos de errores, ¿no? Teníamos justamente este escenario, el de acá, ¿no? Si nosotros asumimos que la hipótesis nula es cierta, bueno, en el escenario de que la hipótesis nula sea cierta, el error de tipo 2 no nos importa, ¿no? El error de tipo 2 no nos importa, así que no, solamente nos fijamos dado que la hipótesis nula es cierta, entonces el estadístico de prueba se distribuye como una normal estándar y tenemos regiones de aceptación y rechazo, ¿no? El error de tipo 2 aparecía, ¿no? El error de tipo 2 aparecía cuando la hipótesis nula no era cierta, ¿no? La hipótesis nula era falsa, ¿no? Cuando la hipótesis nula era falsa. Y es decir que el estadístico de prueba debería estar desplazado hacia la izquierda o a la derecha, ¿no? En algunas unidades, ¿no? Entonces, estamos justamente en este escenario, ¿no? Si la hipótesis nula es falsa, ahí aparece el beta, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea, no? Que aquí, ¿no? La hipótesis nula tiene esta forma, ¿no? La hipótesis nula yo planteo que mu es igual a algún k. Para nosotros esto al final se ha convertido que mu es igual a un mu 0, ¿no? Esa era nuestra hipótesis nula, si recuerdan, en nuestra prueba de hipótesis para la media. Si la hipótesis nula es verdadera, ¿no? Si la hipótesis nula es verdadera, entonces el centro de mi distribución justamente está en mu 0, digamos, ¿no? Está en mu 0. Vamos a hacer otro gráfico más mejor. Ya. Entonces, ¿no? Tenemos el escenario de nuestras hipótesis estadísticas, ¿no? Como una hipótesis nula tenemos que mu es igual a mu 0. Y como una hipótesis alternativa que mu es distinto de mu 0, ¿no? Esa es la idea inicial. Si nosotros aceptáramos que la hipótesis nula es cierta, ¿no? Si esto fuera cierto, por decir, ¿no? Si esto fuera cierto, la distribución del estadístico de prueba, que recuerden, para nosotros el estadístico de prueba era, ¿no? Nuestro Z0 era x barra menos mu 0 dividido entre la estimación
la varianza muestral, la raíz cuadrada de la varianza muestral sobre la raíz cuadrada de n, ¿no? Este era el Z0 y si la hipótesis nula es cierta, esta se distribuía como una normal estándar, ¿no? Con media 0 y 1. Y esto sucedía, ¿no? De tal manera que yo tenía en una prueba bilateral de este estilo, ¿no? En una prueba bilateral de este estilo, tenía mi región de rechazo, ¿no? En las colas izquierda y derecha, y mi región de aceptación acá, ¿no? Mi región de aceptación, perdón, mi región de aceptación y mi región de rechazo, ¿no? Región de rechazo, región de rechazo. Y esta, como es una normal estándar, tenía justamente su centro en cero, ¿no? Su centro en cero, esa era la idea, ¿no? Si esta es una normal estándar, su centro es en cero y todo lo demás, ¿no? Esto era si la hipótesis nula era cierta, digamos. Si la hipótesis nula es cierta, basta con hacer esto, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros, en nuestra prueba de hipótesis, decidimos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula, significa de alguna manera que la hipótesis alternativa es la verdadera, digamos, ¿no? Si nosotros rechazamos la hipótesis nula, estamos de alguna manera implícitamente aceptando la hipótesis alternativa. Ahora, ¿qué significa la hipótesis alternativa? Significa que esto que estábamos planteando inicialmente no es cierto, no es cierto. Es decir, que el centro de mu, el centro de la distribución no estaba en mu0, no estaba en mu0, sino que esta hipótesis alternativa la podríamos escribir de esta forma, ¿no? Mu en realidad no tiene su centro en mu0. El centro de mu0, ¿no? El centro de mu0 se encuentra, ¿no? Se encuentra desplazado en una cierta distancia, y esa distancia para nosotros es el delta, ¿ya? Esa distancia para nosotros va a ser el delta, ¿no? Mu0 más desplazado, esto lo voy a poner en valor absoluto si quieren, no, perdón, un momentito, voy a, ahí mejor, ¿no? Mu0, ¿no? Se encuentra, en realidad, ¿no? El centro se encuentra a una distancia de mu0 más alguna constante delta, ¿no? Más algún nivel de desplazamiento, ¿no? Más algún nivel de desplazamiento. En este ejemplo de acá, ¿no? Nosotros decíamos el centro está en K, ¿no? O lo que es lo mismo está en mu0. Y en realidad el centro no está en mu0, sino que está en el verdadero centro está en K más C, digamos, en mu0 más alguna constante. Si existe un desplazamiento hacia algún lado, o a la derecha o a la izquierda, depende del signo que tenga esta C, ¿no? Esa es un poco la idea, y lo mismo va a ocurrir acá, ¿no? Solo que aquí estamos viendo la distribución del estadístico de prueba, ¿no? Entonces, en el fondo estamos diciendo que si la hipótesis nula no es cierta, la hipótesis alternativa tiene que estar sucediendo, pero ahí no podemos trabajar estrictamente con esta hipótesis alternativa que me marca simplemente distinto de, sino que en este tamaño de muestra lo que me exige es que plantees, ¿no? un posible nivel de alejamiento, ¿no? Un posible nivel de alejamiento delta del valor que estás planteando, ¿no? Del valor que estás planteando. Si yo planteo un mu0, yo pienso que en algún caso tal vez si el mu0 no es cierto, el mu0 más un delta debe ser cierto. Eso es lo que me está exigiendo de alguna manera este tamaño de muestra. Definir este delta, ¿no? este delta. Porque podríamos verlo como el mu de la hipótesis alternativa, digamos, que habíamos visto, ¿no? Finalmente es esta distancia. Porque si esto no fuera cierto, ¿qué estaría pasando en nuestra distribución? Que no está centrada en el cero, el estadístico de prueba, sino que seguramente su centro está en otro punto, ¿no? Está en un punto distinto. Está en algún punto, ¿no? Está en algún punto su centro de esta distribución. Tiene la misma variabilidad, pero su centro está en otro lado.
de tal manera que esta distancia de acá, del centro a esta distancia sea el delta, ¿no? Sea el delta. Y esto puede estar ocurriendo tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Este es el delta, ¿no? La diferencia que nosotros pensamos que hay entre la hipótesis que estamos planteando y el verdadero y otro posible candidato, digamos, ¿no? El candidato que nosotros proponemos más otro posible candidato, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Que esa va a ser básicamente dada por el delta. ¿No? Esa es la idea de este valor delta, ¿no? Por eso es el efecto del tamaño, digamos, ¿no? Obviamente, mientras más pequeño sea el delta, ¿no? Mientras más pequeño sea el delta, aquí podemos anotar eso. Si el delta se vuelve más pequeño, si el delta se vuelve más pequeño, el tamaño de muestra va a crecer. El tamaño de muestra va a crecer. Si el delta se vuelve mucho más grande, si el delta es más grande, el tamaño de muestra va a bajar, ¿no? Va a ser más pequeño. Va a ser más pequeño. ¿Por qué? Porque imaginemos esto, ¿no? Un delta más pequeño, un delta más pequeño en este escenario significa que la distancia entre la curva del estadístico de prueba y el desplazamiento del real, ¿no? están muy cercanas, ¿no? Estas dos curvas están muy cercanas. Entonces, yo estoy planteando que hay una distancia muy chiquita entre este centro y este centro de acá, digamos, ¿no? Hay una distancia muy corta, ¿no? Entonces estas están más pequeñas. Para que esto tenga más un nivel de calidad similar, yo necesito más muestra para garantizar un buen soporte, ¿no? Como en este caso que decíamos de las muestras, ¿no? A medida de que la muestra va creciendo, estos se van a ir comprimiendo, compactando, ¿no? Estos se van a compactar. Por eso necesito más muestra para que exista más compactamiento, digamos, ¿no? Para que se compacten más. ¿No? Entonces, en este escenario, ¿no? Por eso necesito mucha más muestra para que esto se compacte mucho más, ¿no? Mientras en este otro escenario, ¿no? Y además acá, ¿no? Por ejemplo, es el error de tipo 2, ¿no? Toda esta área que intercepta esta parte y esta, ¿no? Entonces, para mantener de un mismo valor, yo necesito mucha más muestra para que esto eventualmente se compacte mucho más, digamos, ¿no? Para que se compacte mucho más y tenga yo la misma distancia delta, ¿no? Mientras en este otro escenario, ¿no? Si yo defino un delta mucho más grande, yo estoy diciendo que esta distancia es más amplia. Entonces yo podría tener una distribución de este estilo, la otra casi nada pegada, digamos, ¿no? Esto es pensando que la distancia delta es mucho más amplia. No necesito tanta compactación de las distribuciones porque mi delta es grande, ¿no? Entonces la compactación que yo necesito es mucho más reducida y la compactación de las distribuciones están bien ligadas al tamaño de muestra, ¿no? Mientras más alto es el tamaño de muestra, más compactas están. Mientras más pequeña es el tamaño de muestra, entonces tienen como que una especie de... están más anchas, digamos, no menos compactadas. Entonces, el delta define un poco eso, ¿no? Mientras más pequeño el delta, más muestra, mientras más grande el delta, menos muestra. ¿Y cuál es la importancia del delta? Que es un poco nuestro segundo candidato al μ0, digamos, ¿no? Es la distancia al μ0 de nuestro segundo candidato en términos de nuestra prueba de hipótesis. Esa es un poco la idea de esto. Y aprovechando que estamos en este gráfico, para nuestro tamaño de muestra van a ver que va a aparecer un z de alfa medios, como antes, ¿no? Que está vinculado al área de acá, ¿no? Que está vinculado al área de acá. Si nosotros tenemos en cuenta una hipótesis alternativa, ¿no? Una hipótesis alternativa basada en esta distancia delta, si ustedes recuerdan, el error de tipo 2 se va a marcar más o menos acá, ¿no? El error de tipo 2 se va a marcar acá. Y todo esto va a ser nuestro error de tipo 2.
¿no? Todo esto va a ser nuestro error de tipo 2. Y esta de acá al final es una distribución, digamos, no es como una distribución con un centro distinto, ¿no? Un centro distinto basado en, no sé, digamos, mu0 más delta. Y esta área que tengo acá, ¿no? Es como tener un área determinada. Y si yo tengo un alfa de 0,5, esto de acá vale alfa medios, ¿no? Esto vale de acá alfa medios, que por decir va a ser 2.5%, y este otro pedazo vale el otro 2.5%. Si yo defino un beta, ¿no? Un beta del 20%, del 10%, este va a valer 10%, ¿no? Este va a valer 10%, toda esta área. Entonces yo voy a necesitar de alguna manera el z del beta, ¿no? El z del beta que me garantice que acá se está acumulando el 10% de probabilidad, ¿no? Entonces en nuestra fórmula de tamaño de muestra va a aparecer el z de beta, va a aparecer el z de alfa medios, el z de beta, y va a aparecer también el delta, ¿no? Como una referencia. Eso como un adelanto de dónde más o menos viene nuestra fórmula, ¿no? Entonces con eso, ¿no? Ya con eso podemos introducir nuestra fórmula, que en el fondo es bien mecánica, ¿no? Lo importante es un poco entender qué significa cada uno de estos elementos que van a aparecer, ¿no? Nuestra fórmula del tamaño de muestra finalmente tiene la siguiente estructura, ¿no? Por un lado, tenemos la estimación de nuestra varianza. Bueno, lo voy a mantener en nuestra notación anterior, que era, estimo a la varianza de alguna forma, ¿no? Es esta misma de acá, por si acaso, es esta misma de acá, ¿no? La varianza de los datos. ¿Por qué se me va a decir cuán dispersa está la información? Cuán dispersa está la información. Esto multiplicado por... esto multiplicado... Ahora sí. Esto multiplicado por nuestro z de alfa medios, ¿no? Nuestro z de alfa medios, ¿no? Nuestro z de alfa medios, menos, perdón, más, ¿no? Más nuestro z más nuestro z de beta, z de alfa medios más el z de beta, todo esto dividido entre nuestro delta, ¿no? Todo esto dividido entre nuestro delta, y todo esto, a ver si, ya, ahora sí. Y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. Si prefieren esta fórmula, bueno, si prefieren igual pueden distribuir los cuadrados, ¿no? Sería sigma al cuadrado, esta diferencia al cuadrado, bueno, esta suma al cuadrado y el delta al cuadrado, ¿no? Cualquiera de los dos nos funciona, ¿no? Ya, esta es nuestra formulita, ¿no? Para el ESOR de tipo, o sea, pensando justamente
en una prueba de hipótesis, ¿no? Pensando en una prueba de hipótesis. Tal vez ahí, acá la única diferencia... A ver, vamos a reordenar unas cosas. A seguir mejor. Ya, está bien. No vamos a utilizar el z de alfa medios, vamos a utilizar el z de alfa directamente. ¿No? Vamos a utilizar el z de alfa. Esto porque vamos a... Basado en la distancia, ¿no? Esto basado en la distancia que nosotros teníamos. Aquí está, ¿no? En el fondo, ¿no? En el fondo, cuando nosotros utilizamos esta prueba de hipótesis alternativa, ¿no? Cuando ya planteamos la idea de una hipótesis alternativa de que existe un coeficiente delta, ¿no? De que existe un coeficiente delta de distancia, ¿no? Estamos abandonando de alguna manera la prueba bilateral, ¿no? Estamos ya diciendo efectivamente el μ0 o la hipótesis nula es de igualdad versus la alternativa de es mayor o menor al μ0 planteado, depende del signo del delta, ¿no? Entonces, cuando pasamos a definir el delta, nos estamos saliendo de una prueba bilateral, ¿no? Y estamos estrictamente en una prueba unilateral, ¿no? Entonces, en ese escenario, ya no tendría mucho sentido que tengamos nuestra esa primera, esas dos colas, digamos, ¿no? Esas dos colas, ¿no? Porque en un escenario tenemos, esta puede ser nuestra región de aceptación y rechazo y este puede ser nuestro alfa. Si el delta es positivo, entonces tenemos este escenario, digamos, ¿no? Para nuestro poder y para la significancia, digamos, ¿no? Este sería en un delta positivo, digamos, ¿no? Y este es en el sentido de que esta sería como el equivalente a la hipótesis alternativa de mu mayor a μ0, digamos, ¿no? Y en el otro escenario tenemos la distribución principal está ahí, digamos, ¿no? Y esta es su región de rechazo, pero podemos tener el otro escenario donde el delta está más hacia la izquierda el delta, y aquí igual tenemos nuestro propio beta acá, ¿no? Y aquí el delta es negativo, digamos, ¿no? En el fondo, en valor absoluto el delta, ¿no? Como el delta está en valor absoluto, que me vaya a la izquierda, a la derecha, no importa, pero sí estoy en una hipótesis alternativa. El hecho de definir un delta ya me obliga implícitamente a trabajar con alguna de estas dos hipótesis alternativas, ¿no? La de mayor o la de menor, ¿no? Eso estrictamente pensando en el valor del delta, pero el delta, dado que está en valor absoluto, puede ser hacia la izquierda o a la derecha, ¿no? Eso no importa demasiado, ¿no? Entonces, esta en nuestra formita va a ser en realidad el z de alfa, ¿no? Si ponemos el z de alfa medios, ¿no? Igual podría ser equivalente, digamos, a que el delta se pueda mover, ¿no? Y nuestro tamaño de muestra obviamente sería un poquito más grande, ¿no? Pero un poco manteniendo la estructura del libro, ¿no? Y entendiendo que nuestra hipótesis alternativa le estamos un poco obligando a que tenga un valor basado en el delta, entonces esta sería la aproximación correcta, ¿no? Esta sería la aproximación correcta. Ya. Valores del z de alfa y el z de beta más convencionales, aquí podemos poner, ¿no? Los valores más comunes, ¿no? Los valores más comunes para los valores más comunes pondremos el z para el z de alfa, ¿no? Para el z de alfa, los valores más comunes, por ejemplo, uno sería 1,64
al 95%, al 5%, ¿no? Un alfa de 0, un alfa de 0.05, ¿no? Un alfa de 0.05 sería igual a 1.64. Este es uno de los más comunes. Un alfa de 0.5, 1.64. En realidad para esto deberíamos mirar nuestra tabla de la normal, ¿no? Para ver cuánta probabilidad, ¿no? Alcanza el 0.5 o en qué punto se alcanza la probabilidad de 0.5, ese va a ser 1.64 más o menos, ¿no? Este puede ser uno de los más comunes. Voy a abrir más bien nuestra tablita de la normal para poner otros valores comunes. Acá la tengo. Ya. Entonces, por ejemplo, una probabilidad del 5%, la que acabamos de ver, por ejemplo, está marcada en, ¿no? Por si acaso, esta cola, esta área es exactamente igual al área de la derecha, ¿no? A nosotros nos interesa el positivo, digamos, ¿no? Así que es equivalente, ¿no? Si nosotros encontramos, por ejemplo, el 5% que está acá, digamos, este es el más cercano al 5%, ¿no? 0.05, ¿no? Este es el más cercano. Esta probabilidad de 0.05 se alcanza en el valor de menos 1.64, ¿no? Que es lo mismo para nosotros en el otro lado de 1.64, ¿no? Nos interesa el positivo. De ahí viene el 1.64 que hemos puesto. Podemos buscar al 1%, ¿no? Al 1%, que sería el valor más cercano a 0.1, que... A ver, aquí está este creo que es el más cercano al 1%. Este en realidad, ¿no? Este es el más cercano al 1%, está a 0.001, ¿no? 2.33, digamos, ¿no? 2.33. ¿No? En el 2.33 tenemos un nivel de significancia del 1%. Esto lo podemos poner acá. Un alfa del 1% sería 2.33, ¿no? 2.33. Un alfa del 10%, ¿no? Es un poco más ancho. Del 10%, ¿dónde está el valor más cercano al 10%? Este de acá, ¿no? Es el valor más cercano al 10, ¿no? En nuestra tabla, que sería 1.28, ¿no? 1.28. Y el Z al 10% sería 1.28, ¿no? 1.28. Eso para el alfa, ¿no? Para el alfa. Para el beta, ¿no? Para los betas, en el beta hemos dicho, podemos trabajar al 10%, que sería exactamente el mismo de antes, 1.28, ¿no? Porque es la misma probabilidad, ¿no? Para un beta del 10%, 1.28. ¿No? El mismo, si quisiéramos un alfa del 10%, entonces los dos van a ser exactamente iguales, ¿no? Si quisiéramos betas igual al 1%, al 5%, serían estos mismos, de acá 1.64, 2.33, ¿no? Pero como hemos dicho que los más comunes es beta al 10%, sería 1.28, y el otro beta sería al 20%, ¿no? El beta de 0.2, ¿no? Y un beta de 0.2. Nuevamente nos vemos en la tabla y buscamos el más cercano al 20, que creo que es este.
Sí, no hay alguno más cercano a ese, ¿no? Que sería un valor de 0,84, ¿no? 0,84. Sí, 0,84. 0,84, ¿no? Esos serían nuestros valores más pequeños, digamos, ¿no? O bueno, más comunes en el caso de los diferentes betas, ¿no? Beta de 0,2, beta de 0,1, ¿no? Y los diferentes alfas. El valor del delta va a depender de lo que nosotros estemos midiendo, digamos, ¿no? Va a depender de lo que nosotros estemos midiendo. Como un apunte en esta parte, en el libro, ¿no? En el libro guía, van a ver casi la misma fórmula, salvo que en el libro guía, en vez de utilizar la normal, utiliza la TED-Student, ¿no? Utiliza la TED-Student. La diferencia entre la TED-Student y la normal es muy sutil, es muy pequeña, ¿no? En la mayoría de los textos en estadística utilizan principalmente el Z, ¿no? En el libro están utilizando más la T, pensando en poblaciones un poco más reducidas, eh, o en casos muy particulares. Así que por un tema más de practicidad, ¿no? de estos valores, ¿no? Vamos a considerar el Z de alfa y vamos a considerar los Zetas más que los Ts, ¿no? Porque para la T de Student, si recuerdan, o sea, tendríamos que trabajar con grados de libertad, y los grados de libertad hay una tabla y deberíamos calibrar para cada uno de los casos. Es un poquito más, más tedioso, pensemos, ¿no? Pero el resultado que arroja esta es mucho más... la variación es muy pequeña, digamos, entre lo que se obtiene con esta y con la otra, ¿no? Esta es más una generalización, ¿no? Una generalización de la fórmula para pruebas de hipótesis, ¿no? Es más que todo una generalización. De hecho, si trabajamos con la TED-Student, tendríamos tamaños de muestra un poco más grandes, ¿no? Porque la TED-Student considera una distribución un poco más dispersa, ¿no? Levemente más grande, digamos, 2, 3 unidades más, 4 unidades más, ¿no? Y lo bueno de esto es que ya tenemos valores prefijados para estos Z de alfa, Z de beta, según lo que nosotros queramos investigar, ¿no? Entonces, como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo en esta parte, vamos a plantear lo siguiente, ¿no? Ya, ¿cuán grande debe ser el tamaño de muestra? ¿Cuán grande debe ser el tamaño de muestra? ¿Cuán grande debe ser el tamaño de muestra? Si se define un nivel de significancia del 5%, ¿no? Un nivel de significancia del 5%, un error de tipo 2, del 90, en este caso del 10%, ¿no? Un error de tipo 2 del 10%, un error del tipo 2 del 2%, tomando, ¿no? Tomando una distancia, tomando o debiendo detectar una diferencia al promedio de al menos uno, ¿no? De al menos uno, de al menos uno,
considerando o teniendo teniendo una teniendo una variabilidad, ¿no? Teniendo una variabilidad teniendo una varianza, ¿no? Teniendo una varianza de 1.57, ¿no? 1.57, ¿no? Teniendo una varianza de 1.57. Ya. Es un ejemplo más vinculado a los valores más que a un problema muy real, digamos, ¿no? Es cuán grande debe ser el tamaño de muestra si se define un nivel de significancia del 5%, un error de tipo 2 del 10%, debiendo detectar una diferencia al promedio de al menos 1, ¿no? Teniendo una varianza de 1.57. Solución, podemos identificar algunas, ¿no? La más sencilla de esta, el delta, dice 1, ¿no? Es debiendo detectar una diferencia al promedio de al menos 1. ¿No? Nuestro delta es 1. ¿No? Esa es la diferencia que al menos quisiéramos detectar con el tamaño de muestra para esta prueba. ¿No? Esa distancia voy a tolerar. Digamos, ¿no? Es el tamaño del efecto 1. Otra información que nos dan es la varianza vale 1.57, ¿no? Es decir, esta estimación de varianza yo la puedo dar como 1.57. Este delta yo ya lo voy a tener que vale 1. Bueno, si la significancia es del 5%, ya sé el valor de z del 5%, 1.64. Y si el error de tipo 2 es del 10%, yo ya sé el valor del z de beta, que va a ser 1.28. Entonces, tengo básicamente todo para mi fórmula, ¿no? Vamos a utilizar esta de acá. El sigma vale 1.57, ¿no? El sigma vale 1.57. El z de alfa, lo voy a mantener mejor. La fórmula para que veamos quiénes son quiénes. El sigma vale 1.57, porque es la varianza, ¿no? Es la varianza como tal. Sigma vale 1.57. El z de alfa al 5% vale 1.64. 1.64. Y el z de beta al 10% vale 1.28. Y el delta para nosotros vale 1 simplemente, ¿no? Vale 1 simplemente. Entonces nuestro tamaño de muestra debería ser este, ¿no? Es 1.57 multiplicado por 1.64 más 1.28, esto al cuadrado. Ahí, ¿no? Y nuestro tamaño de muestra sería de 13.38, ¿no? 13.38, que siempre hay que redondearlo al entero superior, siempre, ¿no? Porque lo que me dices, tú necesitas 13 unidades de muestra, ¿no? 13.38 unidades, ¿no? Como no puedo entrevistar o no puedo recolectar .38, como son elementos completos, lo redondeo inmediatamente al siguiente, ¿no? Necesito 14 elementos para satisfacer estos valores, ¿no? Necesito esos elementos para satisfacer esos valores. Ya.
Preguntas, dudas. Ya, entonces con esto ya tendríamos nuestras dos fórmulas de tamaño de muestra. Una para intervalos de confianza, pensando exclusivamente en márgenes de Zor, ¿no? Márgenes de Zor. Y otra basada en pruebas de hipótesis, digamos, ¿no? En pruebas de hipótesis. Ya, tal vez podemos hacer un ejemplo más para ustedes acá, para que lo vayan completando. Podemos tomar en cuenta el ejemplo de los árboles, si recuerdan, ¿no? Vamos a hacer el caso de los árboles. Aquí está. Voy a tomar esto. Un ejercicio. Ya, tenemos este ejemplo, ¿no? Se considera que un determinado fruto está maduro cuando su árbol supera la altura de 175 centímetros, ¿no? Para verificar si ya se puede cosechar la fruta, se toma una muestra aleatoria de 7 árboles. En este caso vamos a un poco cambiar. Vamos a utilizar de este ejercicio más bien su varianza, que es la que nos interesa, que estaba acá. La varianza de los árboles era esta, ¿no? 19.71. 19.71. Ya. Para parafrasear ese ejercicio, ¿no? Para el ejemplo de los árboles, ¿no? De los árboles. Se sabe que, ¿no? Se sabe que vamos a tomar en cuenta esta 1941, ¿no? Se sabe que sigma es igual, la estimación de sigma, ¿no? Esa aproximación al sigma es de 19.41, ¿no? 19.41. Mismo sigma, ¿no? Por ejemplo, los árboles se sabe que el sigma es igual a 19.41. Para el ejemplo de usar, se sabe que sigma es igual a 19.41. Si se quiere, ¿no? Se quiere obtener el tamaño de muestra necesario, el tamaño de muestra necesario para no el tamaño de muestra necesario si quiere obtener el tamaño de muestra necesario tomando en cuenta una distancia, ¿no? Una distancia mínima de 10 centímetros, ¿no? Una distancia mínima de 7 centímetros, pondremos. Una distancia mínima de 7 centímetros. ¿No? Recuerden que se cosechaba si el árbol superaba los 175, ¿no? Los 175 centímetros. Voy a decir, si se quiere obtener el tamaño de muestra necesario tomando en cuenta una distancia mínima de 7 centímetros, es decir, mi delta va a ser de 7 centímetros, voy a pensar que, bueno, si el mu0 no es de 175, ¿no?
o si la hipótesis nula de 175 se rechaza, entonces voy a pensar que no está sucediendo el 175, sino está sucediendo el 175 más menos 7, digamos, no más menos 7. Incluso solo puedo poner 5, ¿no? Poner una distancia de 5 significa que al menos estoy pensando que el promedio es o 180 o 170, digamos, ¿no? En el ejemplo de los árboles, ¿no? En el ejemplo de los árboles, nuestra hipótesis nula era que el promedio era de 175. Si yo pienso que si no es 175, tal vez es más menos 5, digamos, ¿no? Es 180 o 170. Entonces ahí estoy definiendo esta distancia, ¿no? Una distancia mínima de 5 centímetros. ¿No? Si se quiere obtener el tamaño de muestra necesario tomando en cuenta una distancia mínima de 5 centímetros, ¿no? Eso, ¿no? Calcular el tamaño de muestra, ¿no? Calcular el tamaño de muestra. Calcular el tamaño de muestra necesario. Tomar un alfa del 5%, ¿no? Un alfa. Tomar un alfa del 5% y un beta del 20%. Ya está, ¿no? Se sabe que tenemos este nivel de variabilidad, 1941, ¿no? Que es el sigma, 1941. Queremos una distancia mínima de 5 centímetros de lo que quisiéramos averiguar, digamos. Y además sabemos que el alfa vale 5 y el beta vale 20%, ¿no? ¿Cuál será el tamaño? Ya, entonces con esa idea calcularemos el tamaño de muestra necesario, ¿no? Se los voy a poner la formulita ahí para que la tengan. Y los valores más comunes, ¿no? Para que los tengan también a mano. En este punto es reconocer los elementos y reemplazar, ¿no? Ahí está. Esto lo vamos a abrir un poco. Ya, a ver, son las 9:21 hasta las 9:30 máximo, no son 9 minutos, harto. Hasta las 9:25, para que vayan reemplazando, identificando y cuando tengan el valor lo ponen en el chat. ¿Ya? Adelante. ¿Tiene algún valor? A ver, lo vamos a resolver conmigo en lo que van poniendo también sus respuestas. Capaz que el que más nos conviene en este caso sea la primera, ¿no? Sin distribuir los cuadrados. Porque la mayoría de la información está sin cuadrados, ¿no? Ya. Entonces, en este escenario, sé que la estimación del sigma es 1941. No es una variabilidad de ese estilo, es una variabilidad un poco alta. Ahora, pensando que en este caso son centímetros, ¿no? Una desviación de 19.41 centímetros entre árboles. 19.41. El z de alfa al 5% mantenemos el 1.64, que lo tenemos ya anotado, 1.64. El z de beta ahora es al 20%, entonces el beta es un poquito más pequeño, es del 0.84. 0.84. Y tenemos el delta, y nuestro delta vale 5, ¿no? Que es la distancia entre el uno y el otro, ¿no? 5.
que es la distancia mínima que nosotros quisiéramos tomar en cuenta, ¿no? 5. Y con eso ya tenemos todos los elementos para el tamaño de muestra, ¿no? 19.41 va a ser un número relativamente alto, 1.64 más 0.84. Todo esto dividido entre 5. Todo esto dividido entre 5. ¿No? Voy a poner así. Todo esto dividido entre 5. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿No? Todo esto elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. 92.69, ¿no? 92.69. 92.69, que esto es aproximadamente 93, ¿no? Haciendo el redondeo. ¿No? Necesitamos 93 árboles para tener esta certeza, ¿no? 93 árboles. Noten que en el fondo nuestra fórmula está sumamente afectada por dos elementos al menos, ¿no? Tanto el z de alfa y el z de beta son números que van a ser siempre, van a rondar estos valores de acá, ¿no? O sea, más que eso no va a suceder, ¿no? Más que esto no va a suceder. Van a rondar en esos valores, así que esta parte de nuestra fórmula mucho no se va a afectar, ¿no? En el caso más extremo, ¿no? Si quieren alfa y beta igual a 233, ¿no? Alfa y beta igual a 233, al 1%, esto va a ser, no sé, 566, digamos, ¿no? 466, perdón, ¿no? Un numerito más grande que puede estar en esta suma. Y el número más pequeño, ¿no? No sé, un alfa y beta del 0,2, así errores muy altos. Tanto el alfa y el beta será pues, 1.68, digamos, ¿no? Conjuntamente. Entonces, este número va a rondar entre eso, ¿no? Entre el 1 y el 4, por decir, ¿no? 1.60 y algo hasta el 4, ¿no? Lo que está entre paréntesis. Los que realmente definen el tamaño de muestra, ¿no? Son estos dos de acá, ¿no? Son estos dos de acá. Mientras más variabilidad existe en la información, ¿no? que viene dada por este sigma, mientras más variabilidad hay en la información, es razonable que se necesite más muestra. Hay mucha variabilidad, se necesita más muestra para compactar la distribución de la media, ¿no? Pensando en el teorema del límite central, se necesita más muestra para que esto se compacte. Entonces, y mientras menos variabilidad exista, ¿no? Tengamos unidades muy pequeñas, menos variable como tal, entonces igual será más pequeño, digamos, ¿no? Y si este elemento es más pequeño, el numerador va a ser también más pequeño. Después, claramente el delta juega un rol sumamente importante porque si yo, el delta está asociado a mi segunda opción, digamos, ¿no? Si yo planteo una altura de 175, por ahí no es 175 y mi segunda opción es 178, digamos, ¿no? Entonces, el delta está asociado a esa segunda opción. Mientras mi segunda opción sea muy parecida a mi primera opción, ¿no? Es decir, mientras el delta sea muy pequeño, el tamaño de muestra va a explotar, digamos, ¿no? Y si mi segunda opción es muy lejana, muy diferente a mi primera opción, el tamaño de muestra va a ser más pequeño, ¿no? Más pequeño. En nuestra formulita acá, digamos, ¿no? Imagínense que yo pongo un delta de 50 centímetros, ¿no? Un delta de 50 centímetros. Digo, no es 175, sino es 175 más 50. Se necesita un árbol para verificar esta hipótesis, digamos, ¿no? Es como, o es 175 o es 175 más 50, 225 o 125, digamos, ¿no? Entonces, son situaciones extremas y razonablemente el tamaño de muestra dice, no necesitas muchos árboles para verificar esto porque la diferencia se debería notar, digamos, ¿no? Entre un árbol de 1,75 y un árbol de 1,25, por decir, ¿no? O si la diferencia es 25, ¿no? Menos árboles, ¿no? Con 4 árboles ya verifico esto de mi candidato de 1,75 versus mi candidato de 2 o 1,50, ¿no? Entonces, dice, es más razonable, es más fácil ver esas diferencias, ¿no?
Mientras que si tu segunda opción es muy parecida a la primera, digamos, en este caso, no sé, como hemos puesto 5, es 90, necesito 93 árboles. ¿Qué tal si yo estoy contrastando, no? Mi árbol es 1,75 o quiero ser mucho más preciso, ¿no? ¿Es 1,75 o es 1,76, digamos, ¿no? 1,76 o 1,74, ¿no? Estoy en esa línea, digamos, ¿no? A una unidad de distancia, a un centímetro de distancia, mi hipótesis alternativa, ¿no? Está muy pegado. El tamaño de muestra va a explotar, ¿no? Necesitas 2307 para encontrar si esa diferencia exactamente si esa diferencia se está dando, digamos, ¿no? Entonces es realmente el delta juega un rol bien importante, ¿no? El delta juega un rol bien importante, ¿no? Si la diferencia fuera así de décimas, ¿no? 1,75 versus 1,75.1, digamos, ¿no? El delta sería de 0,1 y el tamaño de muestra pues, es 231.715 árboles, digamos, ¿no? Ya eso explota. Entonces, este delta juega nomás un rol bien importante, ¿no? Diferencia de 2 centímetros, 579, ¿no? Entonces, estas dos van a marcar principalmente nuestro tamaño de muestra, ¿no? La variabilidad de los datos y el delta que yo estoy suponiendo que puede ocurrir si no ocurre la hipótesis de una inicial. ¿Sobre cuál de estas dos tengo control? Sobre el delta. El sigma viene de información auxiliar, viene de un estudio pasado, similar, ¿no? El delta viene de otros lados, ¿no? En cambio, el sigma viene de información auxiliar, de información pasada, variabilidad de los datos, ¿no? Esta yo no la puedo controlar porque es el comportamiento, la variabilidad natural de la información, ¿no? Pero el delta sí, ¿no? El delta sí es como una idea de cuánto estoy dispuesto a equivocarme respecto al valor del mu0 que estoy planteando, ¿no? Eh, Esa es un poco la idea, ¿no? Este es el efecto de tamaño normalmente. Ahora, noten que yo eventualmente este sigma lo podría poner aquí abajo, ¿no? Lo podría poner abajo del delta, ¿no? Delta dividido entre sigma, ¿no? Tendría un delta dividido entre sigma. Ahí, por ejemplo, ¿qué tal si yo voy a parafrasear, bueno, voy a reescribir mejor esta formulita de la siguiente forma? Voy a tener n, voy a reescribir un poquito esta fórmula para que vean algo interesante. Esta n yo lo puedo reescribir de esta forma, ¿no? Esta sigma lo voy a pasar aquí abajo. No, lo voy a pasar ahí abajo. Y este coeficiente que estamos viendo acá, que es este delta sobre sigma, tiene un nombrecito especial. Este delta sobre el sigma. Tiene un nombrecito especial, ¿no? Este en el fondo, es como, lo voy a escribir así, ¿no? Es como el mu0 que nosotros planteamos menos el mu de la hipótesis alternativa, ¿no? Una cosa así es este delta en valores absolutos.
sobre... incluso esto lo puedo hacer. Está bien. Mantendré así. Esto, por ejemplo, ¿no? Esta relación, ¿no? Del delta sobre el sigma, a veces se llama el efecto, se conoce también, ¿no? Se conoce como el efecto mínimo detectable, ¿no? Se conoce como el efecto mínimo detectable. Efecto mínimo detectable. Que mide la diferencia entre la hipótesis alternativa, ¿no? que mide la diferencia que mide la diferencia en términos de desviaciones, ¿no? En términos de desviaciones, ¿no? De desviaciones estándar. ¿Qué es lo interesante de esta fórmula? Que la diferencia entre, ¿no? el μ0 y el μ0 planteado y el posible μ de la hipótesis alternativa, digamos, mi segunda opción, ¿no? Esta es una diferencia. Si esta la divido entre sigma, ¿no? Es como estandarizo, ¿no? Estandarizo, es como una especie de estandarización. En el fondo esta diferencia ya no es una diferencia en unidades de interés, digamos, ya no son, no sé, una diferencia de 10 centímetros entre un árbol y otro, ¿no? Sería 10 centímetros dividido entre la desviación de los árboles. Esta ya es una unidad relativa que mide desviaciones diferencias en desviaciones estándar, digamos, ¿no? Y este es más interesante porque, ¿no? Porque me da la oportunidad de no depender del sigma, ¿no? No depender del sigma para mis fórmulas, ¿no? ¿No? Existen valores sugeridos para este efecto mínimo detectable, ¿no? Existen valores sugeridos para este efecto mínimo detectable. Algunos son, ¿no? 0.15, ¿no? A 0.25, ¿no? Esos son los valores, en realidad varían, ¿no? Varían de 0.15 a 0.25. Varían de 0.15 a 0.25, es decir, yo podría tener ya ni siquiera depender del sigma, ¿no? y utilizar un valor estándar para esto, ¿no? De 0.15 o de 0.25, ¿no? ¿Qué significa un 0.15? Que voy a tolerar una distancia de hasta 0.15 desviaciones estándar, ¿no? 0.15 desviaciones estándar. 0.25 voy a tolerar una distancia de un cuarto de desviaciones estándar. Entonces esto es interesante porque me permite justamente no depender de información conocida, sino también tener control sobre eso, ¿no? En el caso de los árboles, por ejemplo, ¿no? En el caso de los árboles, era 5 dividido entre nuestra desviación, 19.41, ¿no? Noten que 5 dividido entre 19.41, el delta implícito, perdón, nuestro efecto mínimo detectable implícito, ¿no? Era de 0.25, ¿no? Justamente era el delta que habíamos definido de 5, dividido entre la variación que era de 19, ¿no? Estábamos trabajando con 0.25, ¿no? 0.25 desviaciones. Que en el fondo, ¿qué está haciendo? ¿No? La desviación estándar es de más o menos 19.41. Dada esa desviación estándar, ¿qué significa una distancia de 5 centímetros? Significa un cuarto de esto, digamos. No están más o menos aproximando eso, ¿no? El efecto que se detecta acá son un cuarto de las desviaciones estándar de los datos. Y un cuarto de las desviaciones estándar de los datos es mucho más escalable, ¿no? Para todo tipo de ejercicios. Entonces, esta variación es interesante porque nos puede permitir tener una fórmula de un tamaño de muestra mucho más corto incluso, ¿no? Y
con puros parámetros que yo puedo controlar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ya, entonces con eso terminamos justo este capítulo 3, ¿no? Nuestro último punto de los tamaños de muestra. Y lo que quería convenir con ustedes son las fechas de nuestras evaluaciones, ¿no? Son las fechas de nuestras evaluaciones. A ver, aprovechando que están están varios conectados. A ver, aquí tengo la planificación de nuestras fechas. A ver, nos falta un tema que son conceptos relativamente un poco cortos. Vamos a al menos cubrir unos 2 de estos. Nos faltan unos 1, 2, 3, unos 4 puntos, ¿no? Que las cubrimos en unas 2 clases del siguiente tema, ¿no? Que es más introductorio, ¿no? Es más introductorio pensando en ya cesar la materia viendo justamente relación de 2 variables. En teoría, ¿no? En teoría con nuestra planificación, ¿no? Teníamos que dar nuestro segundo parcial el 24 de mayo, ¿no? Que era el martes, ¿no? Según nuestra planificación, el siguiente parcial debería ser el 24, ¿no? Estamos un poco retrasados, como les digo, unas 2 clases, ¿no? Estamos retrasados unas 2 clases. Necesitaríamos unas 2 clases para ir terminando el avance. Y ya con eso entrar justamente tal vez al segundo parcial, recuperatorio y el examen final. Básicamente tenemos que subir las notas hasta el 17, eso significa que entre el 10 y el 14 el examen final no debería moverse en realidad, ¿no? El examen final sí debería ser el 10 de junio, pero sí tenemos todavía algunas fechas que podemos ir cambiando acá, digamos, ¿no? Podemos ir adecuando, cosa de que tampoco pueda, cosa de que no pueda afectar mucho, digamos, si tienen otros exámenes, ¿no? En esos días. Así que yo les propongo, ¿no? Tener la siguiente semana terminar con el tema 4, que son así unos cuantos conceptos más incluirlos, ¿no? Digamos que serían hasta el 27, y empezar con nuestro segundo parcial el 31, ¿no? El segundo parcial el 31, el recuperatorio el 3, ¿no? El recuperatorio el 3, y el 7 mantenerlo como la entrega de notas y la revisión, ¿no? Entrega de notas, consultas, digamos, antes del examen final, ¿no? Porque la idea es que lleguen ustedes al examen final con todo el acumulado de notas hasta ese momento, ¿no? Entonces, no sé qué piensan, digamos, ¿no? Sería 31, ¿no? El 31 de mayo, el segundo parcial, está bien, el 3 de junio, el recuperatorio. Eso significa que entre el 31 y el 3 yo debería pasarles las notas del segundo parcial para que ustedes elijan qué recuperar. Después tenemos el 7, y el 7 de junio se mantendría la entrega de notas y revisión antes del examen final, y al final se mantendría como el 10 de junio, ¿no? Como el 10 de junio. Entonces, en términos de evaluaciones, esa sería la idea. No sé qué opinan. Sí, creo que no hay comentarios, ¿no? Creo que están de acuerdo. Disculpe, licenciado, en lugar Voy del a 3 no asumir podría ser que están de acuerdo. el martes 7. Lo que sí nos faltaría definir como fechas son los entregables del proyecto, ¿no? Los entregables del proyecto. La auxiliar me va a pasar sus notas. Al auxiliar normalmente es hasta el segundo parcial que ella me tiene que pasar las notas.
Y si el segundo parcial es el 31, entonces hasta el 31 yo le voy a pedir al auxiliar que me pase sus notas. Entonces vayan tratando de cesar cualquier tema pendiente con la auxiliar para que ella me pueda pasar las notas hasta el 31 de mayo. El proyecto, ¿no? El proyecto quiere hacer este póster estadístico. Espero que lo estén avanzando, lo estén haciendo, ¿no? Yo les puedo sugerir, ¿no? Que igual, ¿no? La idea de la entrega de proyectos es que se dé antes de antes del examen final y antes de las entregas de notas, ¿no? Yo me animaría a plantearles que la entrega del proyecto pueda ser el día del recuperatorio, ¿no? Hasta el día del recuperatorio, que es el 3 de junio, ¿no? El 3 de junio la entrega de proyectos. Proyectos hasta el 3 de junio. Y también hay una práctica del libro guía como 5 puntos adicionales a todo el desarrollo. Entonces, esa práctica igual les pediría que para ¿no? Para el día de la entrega del proyecto, también para el 3 de junio, puedan entregarme también la práctica. Entonces, estaríamos quedando el segundo parcial 31 de mayo, recuperatorio 3 de junio, entrega de notas el 7 de junio, el examen final 10 de junio. Las notas de auxiliatura irían hasta el 31 de mayo, la entrega del proyecto sería el 3 de junio y la entrega de la práctica también el 3 de junio. Sí, normalmente siempre es bien cargado las últimas semanas porque igual seguramente van a estar en las otras materias igual, ¿no? Entregando varias cosas. Ya, no sé si tienen comentarios, sugerencias tal vez. Así ya, entonces la siguiente semana vamos a terminar el avance. Voy a compartir estas fechas en el Classroom para que todos lo tengan presentes y se vayan preparando, ¿no? para las evaluaciones. Ya, es muy posible que el segundo parcial tenga el mismo formato del primer parcial, ¿no? Un formato muy parecido. También el examen recuperatorio y el examen final, ¿no? Así que mucho del esquema de la evaluación no va a variar, ¿no? Tal vez la siguiente semana, entre la clase del martes o del viernes, ¿no? Podemos tener una sesión así unos 10 minutos antes de terminar la clase respecto a dudas que tengan acerca del proyecto, ¿no? Que si la entrega del proyecto es para el 3 de junio, no nos falta mucho, ¿no? Estamos a casi 1 o 2 viernes, digamos, ¿no? Para la entrega del proyecto y el recuperatorio. Entonces, vayan avanzando y así la siguiente clase, así faltan unos 10 minutos. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo podemos ir resolviendo ahí, ¿no? Ya. Entonces, consultas, dudas, si no hay nada, podemos ir terminando la sesión de hoy acá y la siguiente semana terminamos con la materia, con el avance de la materia, ¿no? Nadie. Sí, adelante, Nadia. Yo tengo una pregunta sobre el proyecto. Yo ya avancé como a mitad de mi proyecto, pero leyendo de la página que nos mandó. Nadia, adelante. Sí. Pero en la página donde te ponen las instrucciones del proyecto, ahí dice que hay que hacer en pareja, pero yo ya hice como mitad de mi trabajo, entonces ¿puedo seguir haciéndolo individual o busco una pareja? No hay problema. Puede ser. Puedes hacerlo individual también. No hay problema. Ya, muchísimas gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Tal vez. Vamos a aprovechar igual. Tenemos unos 7 minutos. Tal vez tiene alguien dudas igual del proyecto.
de alguna evaluación. ¿Alguien? Ya, está bien. Entonces, les sugiero un poco ir repasando, avanzando en lo del proyecto, ¿no? El proyecto vale 20 puntos, no lo descuiden, es un proyecto que busca más que todo fomentar varias habilidades, entre la recolección, plantear algunas estadísticas así muy básicas, o sea, más que la complejidad de los cálculos, lo importante de los pósters estadísticos es poder transmitir una idea, un mensaje, pero con datos, ¿no? Con datos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? O sea, contar una historia con datos eh, y cuenta mucho ahí la creatividad para exponer, no sé, una imagen, una figura, infografía, ¿no? Para incluir en el formato de los pósters. Y bueno, tiene una ponderación fuerte, ¿no? O sea, son 20 puntos. Entonces, no se descuiden de eso, además que es un trabajo que puede ser individual o por grupo, entonces puede, eh, puede fortalecer de alguna manera también su trabajo en equipo, ¿no? Ahora entiendo que posiblemente muchos no nos estén viendo por esto, por la modalidad virtual todavía que estamos, pero en lo posible, ¿no? Igual pueden hacerlo en grupos y si no, también individual, no habría ningún problema, ¿no? Ya, entonces, si no hay más comentarios, terminamos acá. Ya, creo que no hay nada más. Ya, listo. Nos vemos entonces el día martes. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Chao, chao.